Ahora sí, este fue el cue para comenzar. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a esta novena sesión de lo que sería la ecoserie en nutrición y diabetes, manejo nutricional para personas con diabetes, dirigido a médicos primarios. Estamos muy agradecidos que estén una vez más con nosotros. Mi nombre es Xiomara Chaparro, para aquellos que son nuevos, a los que han estado aquí durante todas estas sesiones, un saludo. Ahora sí, queremos nuevamente recordar, ¿verdad?, que esta serie educativa, gracias a la subvención de HERSA, está diseñadamente para ustedes, profesionales de la salud y médicos primarios. Para la agenda de hoy vamos a estar dándole las guías generales, prepruebas, didácticas, la posprueba. Tendremos un espacio de preguntas para aquellas dudas que ustedes puedan tener. Estaremos presentando lo que sería, en vez de discutiendo un caso, tendremos una historia de éxito que de igual manera, si también tienen recomendaciones o algunas dudas, pueden hacerlas saber. También pasaremos con el cierre y unos anuncios que tenemos para ustedes. Los invitamos a que puedan encender sus cámaras, queremos conocerles, tenemos que tener este engage, este cara a cara, por decirlo así, en el área de las preguntas. Pueden abrir su micrófono siempre, ¿ok? De acuerdo a la metodología ECO, ustedes pueden tener su propia, pues, participación activa, que pueden participar, compartir sus experiencias, también escribir en el chat en cualquier momento durante la sesión. Vamos a pasar con lo que sería la preprueba del día de hoy. Pueden escanear el QR code, sino en la barra hacia abajo. Ahora ya está abierta la preprueba. En la barra que le aparece abajo, pueden darle clic al botón que indica More, luego Pulse and Quizzes. La preprueba va a mantenerse abierta durante unos breves minutos para que a todos les dé tiempo de contestarla. Y nosotros vamos a continuar con lo que sería la presentación del día de hoy, que tenemos a Irving Figueroa y a Carlos Casos de Digimed. Vamos a pasar con lo que sería la prueba del día de hoy. Voy a dejar de compartir para que entonces acá los expertos del día puedan presentar la pantalla. Buenas tardes, ¿me escuchan? La escuchamos, sí. Excelente. Muchas gracias por la invitación. Me gustaría que antes de comenzar, que Irving haga una prueba de micrófono para irnos a la segura que también lo pueden escuchar. Sí, ¿me escuchan? Sí, la escuchamos muy bien. Perfecto. Excelente. Pues nuevamente, muchas gracias por la invitación. Nosotros somos Irving Figueroa y yo, Carlos Casals. No voy a presentar a Irving porque obviamente él se conoce mejor de lo que yo conozco a él, pero sí les vamos a estar compartiendo nuestra experiencia con lo que son programas de cuidado remoto aquí en Puerto Rico y en las Islas Vírgenes. Nosotros comenzamos en el año 2020 realmente con una respuesta a la pandemia, pero lo que hemos visto es que realmente no se limita a un suceso, sino que la salud realmente debe atenderse siempre y está en nosotros, los profesionales de la salud, tanto los clínicos como los no clínicos, en buscar las herramientas digitales que nos permitan garantizar un cuidado continuo para nuestros pacientes más vulnerables, que son los pacientes eh, con condiciones crónicas. Así que para hablar un poquito de Digimed, Digimed es corto para
Digital Interactive Medicine. Originalmente iba a ser DigiMed con una I, pero cuando registramos el domain nos querían cobrar $60,000, así que dijimos, ¿sabes qué? Vamos a ponerle una I adicional y nos fuimos de Digital Medicine a Digital Interactive Medicine. Y hasta se escucha mejor y se ve más bonito, así que salimos ganando. Pero en esencia, nuestra misión es asistir a organizaciones salubristas a proveerle un cuidado continuo a su población que está a riesgo y a la población crónica. Nosotros realmente lo que notamos con el COVID y con los huracanes fue una serie de interrupciones que fueron responsables de una gran cantidad de muertes. Por ejemplo, en los huracanes vimos una estadística que decía que más de un 50% de las personas que murieron fueron pacientes que no pudieron continuar con sus tratamientos. Y a mí ese dato me voló la cabeza, de hecho, nos lo compartió en ese momento la directora ejecutiva del Consejo Renal en un panel en el cual participamos y para nosotros fue increíble que todas las industrias tenían soluciones digitales que permitieran continuidad, pero la salud, que es lo más importante, no tenía nada. Entonces se volvió a repetir en la pandemia y ahí dijimos, ¿sabes qué? Vamos a ir a Estados Unidos y a todo el planeta, porque realmente nos reunimos con empresas de hasta Israel y Sudamérica para ver qué herramientas podemos nosotros traer aquí a Puerto Rico que nos permitan ser proactivos con nuestros pacientes crónicos, que no estemos esperando a que le ocurra algo al paciente para luego intervenir, sino que podamos ser proactivos y que con ese monitoreo continuo podamos detectar complicaciones y anomalías a tiempo para intervenir oportunamente. Entonces, lo primero es lo primero, que es Remote Patient Monitoring o telemonitoreo. Pues en esencia, Remote Patient Monitoring es el uso de dispositivos digitales para monitorear datos biométricos de paciente entre visitas. Por ejemplo, tenemos un cardiólogo que ve a su paciente hipertenso cada 3 meses o cada 6 meses, dependiendo de su criticalidad. Pero hasta hace unos años ese médico no tenía visibilidad de cómo está el paciente entre visitas. No sabía cómo estaba su presión, no sabía si habían picos, no sabía si estaba fluctuando, no sabía si estaba cumpliendo con ese plan de tratamiento que incluye medicamentos, incluye el Dash Diet, incluye ejercicio. Realmente no tenía idea de qué estaba pasando con ese paciente en el hogar, que es donde realmente ocurre la salud porque son las decisiones que tomamos todos los días. ¿Qué ocurre? Entramos nosotros con este programa y otra empresa, porque tampoco lo puedo hacer un sales pitch, pero entra a este servicio y ¿qué le presenta a los médicos? Pues le presenta una alternativa. Y es que ahora el médico puede, con un dispositivo de grado médico, recibir todas esas lecturas que el paciente se mide en el hogar automáticamente. Número uno, eso les da una bitácora digital, así que no hace falta que el paciente regrese con el papelito y las lecturas anotadas, que sabíamos que casi ninguno lo hacía porque realmente es un reto. Número dos, controla eh, la calidad del dispositivo porque es un grado médico. Y número tres, permite a ese médico ver una tendencia y un comportamiento en vez de un solo punto de datos. Utilizo el ejemplo del cardiólogo, pero realmente lo trabajamos con un sinnúmero de especialistas, entre ellos los endocrinólogos, que es el enfoque de la conversación de hoy. Así que aquí tienen un ejemplo de los dispositivos que tenemos con nosotros. Están los monitores de presión arterial, están los glucómetros, está la pesa, está el oxímetro y también tenemos otros dispositivos para otro tipo de servicio. Ahora, ¿cómo funciona este programa? Pues en el caso de los endocrinólogos, nosotros los invitamos a que identifiquen a aquellos pacientes que se pueden beneficiar y que cumplan con los criterios. Primero, que tengan un seguro médico, porque ciertamente hay un costo en el servicio. Y número dos, que tengan una condición que amerite un tipo de monitoreo continuo, un seguimiento de parte de un enfermero en todo momento. Y con los endocrinólogos lo trabajamos de la siguiente manera. Ellos buscan pacientes que estén descontrolados, sea por los niveles de A1C o por falta de adherencia al tratamiento que ellos le prescriben. Luego entonces se educa al paciente sobre los beneficios del servicio y se obtiene consentimiento. Una vez el paciente consienta el servicio, entonces se le entrega el dispositivo. Hay médicos que lo hacen en el consultorio, otros lo envían referido y nosotros lo enviamos al hogar. Y una vez ese paciente recibe el dispositivo y el adiestramiento y lo comienza a utilizar, que es bien importante porque tiene que haber adherencia para que llegue data, entonces empezamos a suplirle esa información al médico para que, uno, tenga visibilidad en todo momento. Número dos, no tan solo vea esas lecturas clínicas, pero también vea la documentación de nuestros enfermeros. Así que por un lado, data cuantitativa con los datos biométricos, por otro lado, tiene esas intervenciones que hacen nuestros enfermeros con ese paciente y que se documenta en el expediente. Así que nuevamente, el tema principal es la visibilidad con esos datos
en tiempo real. Esos datos que están llegando a la población que el médico refiere al programa nos permite hacer un triaje de quienes están críticos, quienes están a riesgo y quienes están dentro de rangos normales o controlados. Y esos rangos o nivel de triaje los define el médico con quien contratamos. ¿Qué es fácil de triaje? Pues darle un poquito más de urgencia o atención a aquellos que realmente pues, la meritan y los que están controlados, pues cambiar el tipo de intervención, que sea más bien de positive reinforcement, cuando uno que está descontrolado, pues sea un poquito más de coaching y más revisiones a ese care plan que fue establecido. Nos permite también ver ajustes de tratamiento mucho más rápido de lo que tomabas anteriormente. Por ejemplo, ahora con el dispositivo, pues en 2 o 3 semanas se puede medir la efectividad del medicamento en vez de tener que esperar 3 o 6 meses hasta su próxima consulta. Con los picos y con las tendencias se evitan complicaciones porque pues lo estamos viendo y podemos intervenir oportunamente siguiendo los debidos canales de comunicación que establezca el médico. Y por último, con eso conseguimos una estabilidad en la salud del paciente. Por último, o quizás en segundo lugar, está lo que es la educación. Por un lado, sí está el dispositivo, le estamos dando tecnología al paciente, pero la tecnología no logra ese behavior change que todo médico quiere con su paciente. Lo que logra ese behavior change es la educación. Y por eso en DigiMed creemos firmemente que un paciente educado es un paciente empoderado. Así que estamos constantemente educando a ese paciente sobre los valores, sobre el uso correcto del dispositivo, sobre aquellos hábitos y comportamientos que pueda adoptar para controlar y manejar más efectivamente sus condiciones. Los diagnósticos, algunos son diabéticos solamente, pero muchos de ellos la realidad es que tienen hipertensión, obesidad, así que también le damos educación sobre aquellas otras condiciones que ellos tienen para que puedan atender su salud de una manera holística y no piensen que solamente atendiendo el azúcar van a lograr los resultados que ellos quieren. Y por último, garantizamos una continuidad para que ese paciente tenga acceso en todo momento. Nuevamente, visibilidad, educación y continuidad. Eso forma nuestro lema, que son las tres de DigiMed: Educate, Engage and Empower. Educamos al paciente sobre aquellos hábitos y comportamientos. We engage him para que se vea como un partner en su equipo de cuidado y no como un receptor de servicios médicos. Y lo empoderamos con el conocimiento y con las herramientas que necesita para tomar control de sus condiciones. El segundo programa es Chronic Care Management, muy similar a Remote Patient Monitoring. También fue creado por CMS en 2018 como parte de sus esfuerzos para proveer servicios a distancia. Pero la diferencia de Chronic Care Management es que el núcleo del programa no es el dispositivo, sino es un care plan que se crea específicamente para ese paciente. Así que como criterio, el paciente tiene que tener al menos 2 condiciones crónicas y se crea este plan estandarizado que según vamos interviniendo con el paciente, se va customizando para que cada vez sea más y más personalizado. Como parte de el scope que cubre el programa, están los Care Coordination Services, así que estamos hablando de monitoreo periódico, estamos hablando de educación continua, estamos hablando de medication refills, estamos hablando de appointment scheduling, referrals, todos esos Care Coordination Services que son importantes, nosotros los facilitamos al paciente para que podamos aumentar la adherencia del paciente a ese plan de tratamiento y que por falta de acceso no perdamos a ese paciente en el centro 330, que son nuestros clientes, o con el especialista, doctor X, que es endocrinólogo. Es importante que podamos mantenerlo activo y que podamos también recalcar la importancia de que esté al día con su cita. Nosotros hemos visto con muchos endocrinólogos que tienden a citar de más porque saben que hay un alto porcentaje de no-shows. Pues nosotros, como parte del servicio, pues nos damos la tarea de recordarle al paciente cuándo es su cita para reducir la probabilidad de que ese paciente no vaya a su cita médica porque el médico pierde, porque es un caso que no puede atender y sabemos que pues facturan a través del método Fee for Service, pero que realmente pierde el paciente que no puede darle continuidad a su servicio y como ese es el núcleo de nuestro programa, pues estamos encima de eso. En cuanto al workflow, nuevamente, paciente elegible según los criterios de CMS, se obtiene consentimiento, se crea este plan de cuidado. Comenzamos con el Care Management, que son las intervenciones que hace nuestro equipo clínico con ese paciente. Importante destacar que son intervenciones que sirven como apoyo a lo que hace el médico en la clínica. No diagnosticamos, no tomamos ningún tipo de decisión clínica, todo es para apoyar al médico en los esfuerzos y en el mensaje que le envía
en el consultorio cuando ve ese paciente de frente. Y por último, vamos midiendo los resultados según este, el paciente va madurando en el programa para ver si realmente lo estamos moviendo en la dirección que queremos o si tenemos que hacer unos ajustes para que podamos mejorar su condición de salud. El mensaje aquí es bastante straightforward y es que nosotros somos un puente que conecta al paciente con su equipo clínico en todo momento. Nosotros nuevamente surgimos como una respuesta a la pandemia en el año 2020, pero de allá para acá pues hemos trabajado con sobre 5 centros 330. Actualmente estamos manejando 1.000 pacientes mes a mes. Estamos trabajando con cardiólogos, con endocrinólogos, con algunos médicos primarios y hemos colaborado también con agencias gubernamentales para estudios. Así que estamos aquí para servirles y también para educarlos sobre algunas alternativas que ustedes deberían explorar para poder proveerle el acceso que sus pacientes necesitan, particularmente aquellos envejecientes que viven solos o en áreas rurales o tienen el sinnúmero de determinantes sociales que impactan sus resultados, para que no queden marginados, para que por factores que están fuera de su control no, no sufran inequity en su salud. Así que con esto los dejo con Irving, que se va a presentar ahora y nos va a hablar un poquito sobre su rol como Care Manager en Digimed. Si hay preguntas, por favor, me gustaría que las hagan en el momento para que fuera lo más dinámico posible. No hay que aguantarla hasta el final. Irving, te dejo con el micrófono. Sí, buenas, saludos. Pues, como dijo Carlos, ¿verdad? Mi nombre es Irving Figueroa, soy enfermero hace 14 años. Actualmente poseo una maestría en manejo de casos y en educación. Y pues el enfoque de nosotros en cuanto al tratamiento del paciente, eh, nuestro equipo lo que busca es llevar a cabo lo que sería un proceso sistemático y que sea estructurado pues, para garantizar lo que es la interacción al paciente y que sea una interacción oportuna, obviamente. En primer lugar, lo que nosotros hacemos como equipo es verificar detalladamente lo que son los expedientes clínicos del paciente, si el paciente pertenece al ECW, que es mayormente con lo que nosotros estamos trabajando, pues verificamos ese expediente, revisamos lo que son los antecedentes, diagnósticos previos, medicaciones actuales que está llevando el paciente o cualquier otra ayuda o intervención que ese paciente necesite. Eh, Posteriormente, después de analizar ese récord del paciente, nosotros lo que analizamos son las lecturas que le estaba hablando Carlos, ya sean lecturas de pacientes con hipertensión o con diabetes, con lecturas de glucosa. Nosotros verificamos esos parámetros clínicos para determinar si el paciente se encuentra dentro de los rangos normales o si el paciente presenta alteraciones que pues, puedan ameritar una intervención inmediata. Esta evaluación pues, incluye lo que es el cotejo cuidadoso de este tipo de pacientes, esos valores y pues junto con el historial pues se establecen unos criterios y ahí es que nosotros nos vamos a estar comunicando con lo que es el médico o el proveedor. Una vez está identificado esta situación, nosotros pues nos comunicamos directamente con el personal encargado de cada clínica, porque o puede ser una enfermera, como en el caso de Camuy, que trabajo en Camuy, es una enfermera que está a cargo de esa clínica, yo me comunico directamente con ella se comunica directamente con los proveedores. En el caso de San Tomás, pues yo me comunico con una manejadora de casos, ella se comunica directamente con el médico. O inclusive cuando son entidades privadas, pues, nos comunicamos directamente con el médico, que es lo que ellos prefieren. Durante la primera interacción que detectamos esa anomalía en el paciente, nosotros lo que hacemos es que llamamos al paciente, indagamos sobre síntomas actuales que ese paciente tenga actualmente, la adherencia al tratamiento, cambios en el estado de salud que pueda tener o cualquier otra información que pueda explicar qué es lo que está llevando a tener esos valores alterados. Además, pues tal vez se puede detectar en la necesidad, como lo que es síntomas
que ya cuando Carlos les habló del CCM Program, pues ahí nosotros le podemos agendar lo que es seguimiento a las citas, si el paciente necesita refills y no se ha podido comunicar con la farmacia, también nosotros los asistimos en eso. Y pues gestionamos de manera inmediata ese proceso para que el paciente no tenga o puedan evitar demora en la continuidad de ese tratamiento que está recibiendo. Tras nosotros recopilar todos esos datos, nosotros establecemos lo que es una comunicación directa, como les informé, les informaron los valores al médico, ellos exponen lo que son las observaciones críticas y así ellos pueden discutir qué se va a hacer con ese paciente más adelante. Aquí lo importante, ¿verdad? Es realizar una coordinación interdisciplinaria, porque eso es fundamental para asegurar lo que son la toma de decisiones que sean efectivas para ese paciente, centrado en las necesidades del paciente. Finalmente, cuando una vez nosotros implementamos el proceso, eh, el seguimiento continuo es lo que le da eficaz al programa, pues nosotros aquí podemos verificar lo que es la evolución de ese caso. Verificamos también lo que es la respuesta que se le dieron a ese paciente, el tratamiento que se le dio al paciente, la respuesta que va a tener y una vez garantizamos esa atención que se le dio al paciente, pues se hace eficiente la personificación que se le da al tratamiento. Una vez se realiza eso, el objetivo es garantizar que esa atención fue segura, que fue basada en la detección temprana que se le hizo a ese paciente y pues realizar lo que es la atención coordinada con el equipo de salud de la clínica y que el paciente pues se sienta seguro y se sienta confiado de que se le está siguiendo su salud y pues que va por buen camino. Muchas gracias, Irving. Bueno, En cuanto a análisis y evaluación, pues es importante que nosotros, más allá de recopilar esos datos, que podamos interpretarlos para tomar decisiones informadas. Y ese realmente es uno de los mayores beneficios del programa. Y nuevamente, es una herramienta para que el médico tenga visibilidad. Y con esta visibilidad lo que buscamos es que no se enfoque en un solo punto de datos, sino que realmente pueda haber un comportamiento o lo que en inglés le llamamos un patient journey. Y en ese patient journey, pues se puede medir si realmente ese paciente está moviéndose en esa dirección que entendemos que debe moverse para obtener mejores resultados. Así que voy a cambiar de pantalla ahora para demostrarles un pequeño dashboard que tenemos para un paciente, paciente no, perdón, una organización. Y aquí lo que estamos viendo es que el centro SimCC tiene a 8 pacientes durante este measuring period, que es de agosto a octubre 2025. Tenemos ahí un trimestre. Tenemos que para esos 8 pacientes hemos recibido 750 lecturas. Es importante recalcar que estas lecturas llegan en tiempo real y para atender temas como em, acceso a high speed internet, literacia digital, aislamiento y pues, nivel socioeconómico del paciente, hemos optado por nosotros suplirles los dispositivos al paciente, número uno y número dos, conseguir un dispositivo que no requiera ni Bluetooth, ni ningún tipo de aplicación, ni ningún pareo con un teléfono, sino que es un dispositivo que tiene un SIM card muy similar al teléfono que todos aquí debemos tener, y que ese SIM card automáticamente detecta cuál es la red con mayor cobertura en esa área y la utiliza para transmitir esa lectura. Así que el paciente lo que tiene que hacer literalmente tomarse o medirse, en el caso de un paciente diabético, los niveles de azúcar y esa lectura automáticamente nos llega a nuestro sistema y a donde está el doctor. Entonces, tenemos que en promedio esos pacientes están transmitiendo 63 lecturas mensuales, así que son pacientes que seguro están en insulina y tienen que por ende medirse el azúcar 3 o 4 veces al día. Todo depende de lo que el médico nuevamente prescriba. Tenemos que de esos 8, uno hombres, 7 son mujeres, edad promedio 61, y aquí podemos ver el cambio en comportamiento de ese grupo. Lo estamos viendo ahora mismo a nivel grupal, pero también se puede ver a nivel individual. No lo voy a hacer por motivos de patient not information, pero sí me gustaría que eventualmente pues contemos con algunos de ustedes para que firme con nosotros y podamos así entonces enseñarles lo que podemos hacer por sus pacientes. Pero esto es una
varias herramientas que tenemos nosotros para proveerle esa información al médico para que sea actionable data, no que esté viendo 1000 lecturas al día y tenga que hacer magia para determinar qué es signal y qué es noise, sino que nosotros podamos desmenuzar esa data y presentarla de una manera que realmente le permita tomar decisiones informadas y rápidas. Nosotros, importante eh, destacar que no estamos para añadirle más trabajo al médico, sabemos que ser médico en este país no es fácil, hay mucho volumen ante la demanda que hay para servicios, así que me gustaría que nos vean como una extensión de su oficina, un apoyo de enfermeros que sin tener que incurrir en ese overhead fijo, lo apoyan a usted a manejar una población que es sumamente difícil de manejar o compleja, que es la población crónica. Estamos aquí para darle un seguimiento a ese paciente en ese periodo de visita, estamos aquí para proveerle a usted mayor visibilidad y estamos aquí también para darle toda la educación a ese paciente que lo necesita para tomar control de sus condiciones. Así que no sé qué está pasando ahora, que no quieren mover el PowerPoint, pero aprovechen lo que vuelvo y lo pongo. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguna duda sobre lo que hemos discutido? ¿No? Chévere. Pues seguimos. Este, Irving va a estar hablando sobre dos casitos que él identificó. Son pacientes de verdad. Obviamente tapé el nombre aquí con una figura, pero son pacientes, por ejemplo, en este caso es de la doctora Alice Álvarez, que fue, no sé si está aquí, pero es la pionera en lo que es la endocrinología aquí en Puerto Rico para este programa. Fue la primera que nos abrió las puertas y eternamente agradecido por la oportunidad que nos dio, porque después de que ella firmó con nosotros, todos quisieron firmar. Así que gracias, Alisa, si estás aquí. Irving, te dejo con el caso. Está en mute, Irving. Ahora me escuchan. Sí, Fantástico. Pues sí, este es uno de los casos de la doctora Dalisa, la endocrinóloga. Ella es una paciente joven. Si se fijan, ella comenzó en un promedio de 200 en glucosa. Y eventualmente, eso fue en agosto, septiembre, ven cómo baja en la gráfica, cómo se mantiene subiendo y bajando, pues la paciente poco a poco se fue orientando, es una paciente que hacía desarreglos en lo que es su hábito de comida. Misma paciente aceptaba que ella hacía desarreglo, pero llegó a un punto que al mantenerse, ¿verdad?, elevado, consecutivamente, esa paciente se le refirió a la doctora, se le explica a la doctora en breve lo que la paciente, cuáles son sus hábitos que está haciendo y eventualmente pues se le reajustaron los medicamentos y al final ya en diciembre ustedes pueden ver cómo se mantuvo en un rango dentro de los parámetros designados por la doctora. Cada médico tiene unos parámetros que quieren los pacientes entre tal lectura y cierta lectura. Pues ella se mantuvo entre los parámetros normales. El próximo caso, como pueden notar, ya para agosto, esta paciente es una paciente de East End Medical Clinic en San Tomás. La paciente también no es una paciente más o menos de edad promedio de unos um, 59 años. La paciente tenía 4 sobre 400, o comenzó sobre 400 en lectura con glucosa. Se mantuvo mucho tiempo en agosto. Era una paciente que pues no seguía las directrices en cuanto a los medicamentos, ni cuanto tampoco los hábitos, pues, y más allá entre las islas de Santo Domingo, porque es un poco más difícil lo que es la salud allá. La paciente mes por mes la íbamos monitoreando, la íbamos orientando, se le lograron reajustar los medicamentos, la paciente iba poco a poco complicándose hasta que se le logró controlar la diabetes, se le duplicaron lo que fueron los medicamentos de diabetes y ya pueden ver acá para finales de noviembre y principios de diciembre, ya ella se mantiene en un 158, 146, que están dentro de los parámetros pues, que solicitan en la isla los médicos. gracias, Irving. Nuevamente, con esa visibilidad, lo que buscamos es proveerle las herramientas y conocimiento que necesita el médico para tomar decisiones informadas, no decisiones especulativas.
Ahora, como todo puertorriqueño, estoy seguro que algunos médicos que están participando de esta conversación se han preguntado, bueno, pues, ¿cuánto me cuesta? Porque obviamente, pues, el costo está más que claro. Hay un dispositivo, hay un personal clínico, está el análisis de datos, está la telemetría, hay un sinnúmero de componentes que forman este servicio y cada uno de ellos tiene un costo. Ahora, hay buenas noticias y es que este servicio para ustedes es costo neutral, siempre y cuando la contratación de ustedes con el plan médico sea fee for service. Por eso es que nosotros realmente no trabajamos con mucho médico primario, porque aquí en Puerto Rico a nivel primario pues estamos capitados, es un managed care model. Así que ante esa realidad, que no la vivimos, por ejemplo, en Islas Vírgenes, donde fee for service tanto a nivel primario como secundario, con la oficina local de Medicaid y con los planes Advantage, decidimos aquí en Puerto Rico pues movernos a nivel secundario, donde tanto los cardiólogos y los endocrinólogos están en su gran mayoría fee for service. No es que discriminamos o nos enfocamos solamente en esas dos condiciones, pero ciertamente son las más prevalentes aquí en Puerto Rico que se pueden monitorear. Así que voy a estar hablando sobre los códigos CPT que les permiten a ustedes poder costear este servicio, reconociendo que hay un costo, pero en adición a costearlo, también genera un ingreso adicional, sin interrumpir el ingreso que actualmente usted recibe por ese paciente cuando lo ve en su consultorio. Así que tenemos el primer código, que es el 99453. Eso solamente se factura una vez durante la vida del paciente en ese programa. Así que realmente no voy a entrar muy en detalle, pero lo que hay que cumplir para poder facturarlo es que, número uno, como criterio, el paciente esté en su primer mes de monitoreo y, número dos, que el paciente cumpla con al menos 16 lecturas, perdón, 16 días de transmisión ese mes. Ahora, en los que sí me voy a detener son en el 99454, el 99457 y el 99458. Estos tres códigos son recurrentes, me explico. Los pueden facturar todos los meses. Nosotros corremos con el mes calendario, así que cada 30 días tenemos la oportunidad de facturar estos tres códigos. Repito, son códigos adicionales, así que si usted actualmente ve a ese paciente cada 6 meses o cada 3 meses, en otras palabras, de 2 a 4 veces al año, ustedes ahora pueden suplementar el ingreso que reciben por ese paciente, o maximizarlo, matriculándonos en este programa y así aumentando el revenue que reciben por ese paciente. So, el 99454 entra en vigor siempre y cuando en ese periodo de 30 días recibamos 16 días de transmisión. En otras palabras, más de 50% de adherencia a lecturas diarias. El 99457 entra en vigor siempre y cuando nosotros, como una extensión de su práctica, cumplamos con 20 minutos de Care Management Services. Y ese es el Clinical Staff Time que le dedica a nuestro personal cuando llama al paciente para darle seguimiento a las lecturas que ha transmitido, para activar el protocolo, para educarlo, para ayudarlo con sus mediciones, para darle seguimiento a por qué no se ha medido el azúcar cuando el doctor te dijo que tienes que hacerlo todos los días, para consultas sobre medicamentos. Muchos pacientes nos preguntan sobre sus medicamentos y nosotros, pues, lo que hacemos es que lo canalizamos con el médico según él establezca en el plan de cuidado. Toda esa actividad que nosotros trabajamos con ese paciente en esa interacción se documenta y se utiliza para cumplir con los 20 minutos que exige este código para facturarlo y 20 minutos adicionales que se pueden facturar a través del código 99458. Así que nuevamente, tenemos por un lado el 99454, que se factura si el paciente transmite 16 días en esos 30 días del mes calendario, el 99457, que es el tiempo que dedica nuestro personal clínico a ese paciente. Primero 20 minutos se facturan con el 57 e instancias de 20 minutos adicionales se facturan con el 9458. Ahora CMS para el año 2026 introdujo estos dos códigos, el 99445 y el 99470. El 99445 lo que hace es llenar una laguna porque lo que vio CMS a nivel nacional es que no todos los pacientes estaban llegando a 16 días de transmisión ese mes calendario. Nosotros con los endocrinólogos estamos promediando ahora mismo 70%, así que hay un 30% que no se puede facturar y es complejo porque ciertamente ese es el código que más paga y con eso se cubre lo que es el dispositivo, el software, etcétera. Así que lo que hizo Medicare fue decir, ¿sabes qué? Ponle que el paciente transmita 10 lecturas. Siguen siendo 10 puntos de datos adicionales que previamente no estaban en el ecosistema. Así que vamos entonces a introducir este código y vamos a pagar lo mismo que pagamos por el 5.4. Así que este código
entra en vigor si el paciente transmite entre 2 a 15 días. Si transmite 16 días más, pues entonces entra en vigor el 5.4. El 99470, pues lo que hace es llenar una laguna entre 0 y 20 minutos. Si el paciente tiene 10 minutos y tiene una interacción, pues entonces se puede facturar el código. Pero nuevamente, es un servicio que le permite a usted tener visibilidad de cómo está el paciente en ese periodo entre visita, que le permite darle un seguimiento de parte de su práctica y que también le permite generar un ingreso adicional en ese periodo que usted no ve al paciente. Así que si usted lo factura con su contratación fee for service, cuando lo ve cada 3 o cada 6 meses, ahora con este servicio pues tiene la oportunidad de facturarlo mensualmente. En resumen, somos una extensión, le damos visibilidad, apoyamos con lo que es la coordinación y navegación de servicios, buscamos apoyarlos con medir la efectividad del tratamiento. Estamos ahí constantemente educándolos y apoyándolos para que ese paciente se mueva en la dirección correcta y sea adherente a su plan de tratamiento. Y también buscamos apoyarlos con otras áreas, como por ejemplo métricas de calidad, como lo es en los 130, conocido como el UDS Report, Star Rating para aquellos que estén contratados con Advantage y el HEDIS Reporting, que sabemos que tiene sus métricas de Blood Pressure Control y On Control Diabetes, entre otras. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Ahora me gustaría que si tienen preguntas, tengan la libertad de hacerlas o comentarios. No sé si quieran que vaya para atrás algún slide y lo discuta con más detenimiento.